Listo. A partir de este momento, las clases de las tutorías van a ser grabadas, ¿sí? Yo soy el responsable en subir en el campus virtual todas las clases grabadas y más adelante les enseñaré cómo se matricula en el Moodle, que es el campus virtual que prácticamente ustedes van a dominarlo durante su curso de ascenso. Bien, bien, señores. Continuando, tenemos a nuestra agenda. Ustedes van a recibir tutorías de 3 áreas de conocimiento. Por favor, tengan la amabilidad de poner los micrófonos en silencio y la cámara apagada y poner su grado y nombre para saber. Ahí dice strict.23. Bien. Las tutorías van a ser dadas por 3 áreas de conocimiento. Ya no se usa materia. Aquí no se dice materia. Aquí les van a enseñar por qué se denomina como áreas de conocimiento. Entonces, la primera lección que les voy a enseñar es que ustedes van a recibir 3 áreas de conocimiento que vulgarmente serían 3 materias. La primera es el modelo educativo de Fuerzas Armadas, ¿sí? El tutor va a ser encargado de darles una presentación y al final de la presentación les va a dar un banco de preguntas para que ustedes puedan estudiar. Ese banco de preguntas es el que se les va a evaluar para el 10 de julio, su examen. La siguiente área de... Por favor, señor o señora Manungo, que tiene ese nombre, apague el micrófono. Sargento Jiménez, tenga la amabilidad, ponga en silencio el micrófono. Gracias. La segunda área de conocimiento que ustedes van a recibir el día de hoy es la Ley Orgánica de Navegación por parte del señor Teniente de Navío Guardacostas Walter Baldión Soria. Señor Sargento Moreno, tenga la amabilidad de poner en silencio el micrófono. Usted puede mandar a silenciar todos los micrófonos. Solicito. Mi teniente Baldión, usted es anfitrión. Usted sí puede, tiene la opción de ponerles en silencio el micrófono a todo el personal de señores alumnos. Ya. Y finalmente, la tercera área de conocimiento que ustedes van a recibir es logística de mantenimiento. Repito, las 3 áreas de conocimiento, ustedes van a tener diferentes tutores que ellos se encargan de darles una presentación. ¿Qué es la presentación? Es una idea, ¿sí?, de cómo va a estar dado el banco de preguntas. Y finalmente, reitero que el banco de preguntas le tienen que dar los señores tutores, que eso les servirá a usted para el 10 de julio realizar el examen de evaluación. Nada más. Las preguntas se las realizará al final de las tutorías, o sea, de las 3 áreas de conocimiento. De aquí estamos hablando que para el día martes, que es su última tutoría, yo me encargaré de todas las preguntas generales. Por ejemplo, qué materiales deben de llevar como alumnos, cómo es el régimen, entre otras, ¿sí? Pero eso lo haremos al final, ¿sí? Entonces, no quito más tiempo. Les dejo con mi teniente Baldión para que pueda dar las tutorías de ley de navegación. Solicito a mi teniente para que usted pueda dar su presentación. Igual yo estaré en la vía Zoom grabando la clase. Solicito a mi teniente. Mi teniente Baldión, solicito. Ahí te escucho, bien. Solicito se digne para que ponga su presentación, señor. Ok. Ya, por favor, el más antiguo y que todos los usuarios verifiquen la cámara y el micrófono y por favor lo apaguen. Todavía veo usuarios que tienen prendido la cámara y el micrófono.
mareó la televisión. Se mareó la televisión porque salgo acostado. Dice. El señor Sargento Bonilla, el contacto que está como user, tenga la amabilidad de apagar también los micrófonos. Bien, como ya les indicó el señor Teniente Aragundi, me ha tocado realizar la tutoría de la Ley Orgánica de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección Marítima y Fluvial en los espacios acuáticos. Actualmente esta ley tiene un nivel de ley orgánica, por lo tanto es necesario que todos comprendan y tengan conocimiento de la misma. ¿El señor tripulante más antiguo está presente o está conectado? Señor Sargento Sanunga Bayro. Sargento Mora. Sargento Mora, perdón. Más antiguo. Sí está el sargento Mora por ahí. Bueno, si hay algún problema con el audio, me confirman y me avisan cualquiera para poder detener y verificar. Quien les habla, soy el teniente de navío guardacosta Walter Valdión Soria. Tengo 33 años de edad, esa es mi fecha de graduación. El tiempo de embarque tengo 7 años, mi educación, tiempo en la institución y los repartos que he cumplido. Actualmente me desempeño como ayudante de órdenes de mi almirante Hunda, que es el señor Dijeín. ¿Cuál es el objetivo de la tutoría? Que ustedes al finalizar esta tutoría puedan conocer el contenido y la estructura de la ley y puedan desarrollar el banco de preguntas sin ninguna novedad. También les indicó el teniente Aragundi que en esta tutoría al final se les va a entregar un banco de preguntas que ustedes tendrán que desarrollar. Como todos somos adultos en esta clase, todos somos personas más de 33 años, pueden conectarse, estar presentes, pueden resolver cualquier situación, pueden ir a los jardines, pueden tomar un café, lo que ustedes deseen, siempre y cuando es cuestión suya que usted aprenda un poco de la tutoría y pueda desarrollar el banco y lógicamente al final pueda dar un buen examen y no tenga problemas para el ingreso a su curso de perfeccionamiento. Esta es la agenda que vamos a desarrollar. Vamos a ver un poquito los antecedentes de la ley, cuál es la estructura, el contenido de la ley, un estudio de caso y un desarrollo de preguntas. Vamos a realizarlo mediante estas herramientas. En base a un video que se les va a presentar, vamos a plantear unas preguntas en el segundo numeral, una especie de debate en el tercer numeral, un estudio de caso que concierne a la embarcación Angie, del accidente que hubo en Galápagos hace unos meses atrás, el año pasado, más o menos por septiembre. Y finalmente vamos a desarrollar unas preguntas del banco que se les va a entregar para que ustedes vean más o menos cómo está estructurado y cuál es el lineamiento que se ha planteado para estas preguntas. Si hay alguna duda, por favor me hacen saber para poder seguir avanzando. Les voy a presentar para que Gregorio también aprenda. el contacto que tiene usuario Marcos. Marco, tenga la amabilidad de apagar micrófono. Sargento primero Dani Mora, tenga la amabilidad de apagar micrófono. El usuario que dice user, tenga la amabilidad de apagar el micrófono. Me avisan si les sale algún audio en el video que se les va a proyectar. Mi teniente, no escucho ningún audio. Entiendo que no hay ningún audio. Bien, tampoco se escucha. Buenos días, no se escucha el audio. No se escucha audio, señor. No, mi teniente. Por favor, el resto de señores Ok. sargentos primeros, dejarme hablar a mí, ¿sí? Les agradezco mucho. Entrega esta carta. ¿Ahí se puede escuchar? Sí, señor, empezaba a escucharse.
Ok. Thomas, entrega esta carta a tu madre. Es muy importante. Aquí dice que eres muy especial, Tomás. En tu colegio ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo. Estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora. Bueno, les he proyectado un video para que ustedes puedan ver que el momento en que ustedes están aquí es el resultado de una serie de personas que han estado a su alrededor y que le han permitido llegar a este punto para poder seguir avanzando dentro de la carrera naval. En este caso, nuestros padres, en, en sus casos puede ser sus esposas, sus hijos, sus hermanos, familiares que contribuyen para que ustedes día a día sigan avanzando. Entonces vamos a empezar ahorita con el antecedente de la ley. Como ustedes ya tal vez conocieron o supieron, todo esto de la ley de navegación va resurgiendo antes que Ecuador exista inclusive. Si ustedes ven en el año de 1793, ya existían unas ordenanzas de la Real Armada de España. Posteriormente, en 1801, se crea el reparto más antiguo, inclusive en la actualidad, de la Armada del Ecuador, que es la Capitanía de Guayaquil. En 1836, ya cuando Ecuador nace como república, se crea un reglamento de guardacostas. En el 1904 se actualiza y se crea un reglamento de capitanías. Años posteriores se crea el reglamento de policía marítima y sigue avanzando hasta que llegamos a la ley que teníamos antes de la que vamos a analizar ahora, que es el Código de Policía Marítima, que fue hecho en 1945. Tuvo sus codificaciones en 1960, 1974, 1979, 1980 y posteriormente se añadieron decretos ejecutivos que fueron como actualizando ciertos vacíos que existían en la ley.
El Código Policía Marítima, en forma general, tenía 3 capitanías mayores, la de Guayaquil, Puerto Bolívar, la de Manta, y 4 capitanías menores, que era San Lorenzo, Esmeralda, Bahía de Caracas y Salinas. Las obligaciones, límites geográficos, jurisdicción, tareas del personal asignado, zonas de bahía, todo eso comprendía el Código de Policía Marítimo, que fue actualizado en su última versión en 1960. El título 8, en el artículo 70, estipulaba sanciones, pero el problema de este código es que las sanciones las mantenía en nuestra antigua moneda, que era el sucre. Ya en el año 2008 se crea el Decreto Ejecutivo 1111, especialmente en el artículo 2, crea la DIRNEA y les da esas tareas que ustedes pueden ver en pantalla. El control de la soberanía, el control y orientación y mantenimiento de la capitanía de puerto, el control naval del tráfico marítimo, la búsqueda y rescate, la formación y capacitación del mercante, que se lo hace a través de la ESMENA, la Escuela de la Marina Mercante. Finalmente, el Decreto Ejecutivo 723 del 2015 estipula que en el artículo 1, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la Subsecretaría de Puertos, les da ciertas atribuciones y competencias y delegaciones, pero en lo relacionado al transporte marítimo, fluvial y los puertos. También indica que el Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Autoridad de Policía Marítima Nacional, son encargadas de salvaguardar la vida humana en el mar, neutralizar las actividades ilícitas, la protección marítima y la seguridad de la navegación. Básicamente lo que hemos desarrollado desde el año 2022 hacia atrás. Todas las actividades que realizan las capitanías, la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, el Comando de Guardacosta, inclusive cuando salen a operar las unidades de superficie, cuando se emplean los medios de la infantería marina, cuando se emplean las aeronaves, los submarinos. Entonces, todos estamos orientados a esas funciones: salvaguardar la vida humana en el mar, neutralizar las actividades ilícitas, la protección marítima y la seguridad de la navegación. La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, DIRNEA, un reparto de la Armada del Ecuador subordinado a la Comandancia General de la Marina y se constituye como la Autoridad de Policía Marítima Nacional. Su misión: gestionar la seguridad integral de los espacios acuáticos mediante la planificación de operaciones de control de las actividades marítimas y fluviales, seguridad de la navegación, seguridad de la vida humana en el mar y colaborar en el control del medio ambiente marino costero. Esto a fin de contribuir a la defensa de la soberanía y la integridad territorial, y con su contingente apoyar al desarrollo nacional y la seguridad pública y del Estado. Sus competencias, atribuciones y funciones están referidas con el control de la soberanía nacional, el control naval del tráfico marítimo, las operaciones de búsqueda y rescate marítimos, investigar las causas de los siniestros marítimos y emitir las correcciones y enmiendas, la formación y capacitación del personal de la Marina Mercante Nacional a través de la Escuela de la Marina Mercante, el control, orientación y mantenimiento de las direcciones regionales de los espacios acuáticos que están situados en el sector continental, insular y oriental del país, siendo estas las encargadas de conocer y juzgar las infracciones marítimas, velar por la protección del ambiente marino costero y controlar el uso de las zonas de playa y bahía. Asimismo, del control, orientación y mantenimiento del Comando de Guardacostas, que es un reparto operativo de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, teniendo como su función básica la de controlar las actividades marítimas en aguas interiores, mar territorial, zona contigua, zona económicamente exclusiva, precautelar la vida humana en el mar, contribuir al combate de las actividades ilícitas, la preservación del ambiente marino costero y velar por la seguridad interna y externa del país. La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, mares limpios, navegación segura. Bueno, básicamente es lo que hemos desarrollado nosotros como miembros de la Fuerza Naval y hemos buscado en los diferentes repartos a contribuir. No sé si alguien me diga lo contrario o alguien tenga un pensamiento que lo puedes poner ahora o seguimos avanzando.
Bueno, seguimos y vemos ahora la estructura, el numeral 2. Planteamos estas preguntas al inicio de este numeral. ¿A partir de qué fecha se realizó la publicación en el registro oficial de la ley de navegación? ¿Cuántos títulos y artículos tiene? ¿Qué autoridades conforman el sistema de organización? Es lo que vamos a responder en el desarrollo de este numeral. Y al final vemos las respuestas. La estructura de la ley. En el título 1, las generalidades que comprenden el artículo del 1 al 5. El título 2 menciona el sistema de la Organización Marítima Nacional. Son los artículos del 6 al 27 y tiene estos 4 capítulos: de la administración y la autoridad marítima y su organización, del control de las actividades marítimas, fluviales y de los servicios marítimos, de los órganos que ejercen la jurisdicción marítima. En el título 3, del artículo 28 al 74, se encuentran los capítulos 1 de las naves, su registro y certificados, capítulo 2 de la navegación, recepción, arribada forzosa, libre plática y despacho de naves, el capítulo 3 de la navegación en los ríos de la región amazónica, el capítulo 4 de la gente de mar, pesca y personal fluvial, y pasamos al título 4 de la gestión de la seguridad, que comprende los artículos 75 hasta el 97. El título 5, que habla de la protección marítima en los espacios acuáticos, se refiere a los artículos 98 al 120. El título 6 de la planificación de las infracciones, procedimiento, impugnación y prescripción. Y ahí están los artículos 121 al artículo 142. A breve resumen, lo que se encuentra planteado ahí en la presentación, entró en vigencia en el registro oficial 472 del 14 de junio del 2021, tiene 7 títulos, 144 artículos. En los más destacados que se pueden mencionar está el sistema de la Organización Marítima Nacional, que son 12 autoridades, entre eso, el Ministerio de Defensa Nacional y la Autoridad Marítima Nacional. ¿Quién es la Autoridad Marítima Nacional? La Fuerza Naval del Ecuador, como indica la ley, es la Autoridad Marítima Nacional. ¿Qué reparto comprende en la Policía Marítima? Ahí menciona que es el Comando de Operaciones Navales y sus unidades operativas, quiere decir la escuadra, los submarinos, la aviación, la infantería de marina. También comprende el subsistema de inteligencia naval, en este caso la Dirección de Inteligencia, la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, con sus direcciones regionales, las Capitanías de Puerto y el Comando de Guardacosta. Por favor, el contacto Dani Mora, Iván Muñoz, Clever Ramírez, tengan la amabilidad de apagar el micrófono. Jonathan Vázquez. Iván Muñoz, tengan la amabilidad de apagar el micrófono. Bueno, los órganos ejecutores de la Autoridad Marítima Nacional, la DIRNEA, la Dirección Regional, las Capitanías de Puerto, Comando de Guardacosta, la ESMENA y también se lo involucra al INOCAR. Dani Mora, por favor, el micrófono. Tiene 6 disposiciones generales. Entiéndase que la Fuerza Naval, como la Armada del Ecuador, aquí en la ley ya lo indica. También se excluyen del ámbito de aplicación de esta ley los buques de guerra, los buques de Estado sin fines comerciales. En este caso, las unidades guardacosta, las unidades de superficie, los submarinos, la infantería, ellos no tienen la obligación de cumplir lo que dice esta ley, pero sí deben tener claro cuáles son los lineamientos que se plantean. Tiene 5 disposiciones transitorias, en lo que indica que a partir de que se entró en vigencia la ley, son 180 días expedirse el reglamento general, que es lo que entiendo que está en desarrollo y en revisión. También indica que todas las superintendencias en terminales petroleras en el plazo de 180 días deben dejar de ejercer las actividades que ya son competencia de la Autoridad Marítima Nacional. En este caso,
¿Cuál es la Autoridad Marítima Nacional? No sé si alguien me puede responder. Armada del Ecuador. Armada del Ecuador. Correcto, muy bien. También indica que en el plazo de los 30 días, a partir de la publicación del registro oficial, se deben actualizar todos los reglamentos e instrumentos jurídicos de menor jerarquía. ¿Qué quiere decir esto? Todas las resoluciones, todos los documentos, todos los acuerdos que haya establecido la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos deberán actualizarse en base a lo que dice la Ley Orgánica de Navegación. Da una disposición derogatoria que la Policía Marítima y todas las normas quedan totalmente opuestas o eliminadas, y finalmente la disposición final es que entre en vigencia a partir de la publicación del registro oficial. ¿Cuándo fue hecha la publicación del registro oficial? No sé si alguien me puede contestar. 14 de junio del 2021. Correcto, muy bien, en esa fecha. Veamos qué tanto aprendimos. La El primera pregunta. 472 en el 2022. Ahora, y que la cámara del celular capte. ¿Cómo? Por favor, Clever Ramírez, cámara. El micrófono, tengan la amabilidad de apagar. El registro oficial, el 472, fue en el 2022, señor. Correcto. ¿Cuántos títulos y artículos tiene la ley? Eso me entiende, ¿no? Fue el 14 de junio del 2021, la primera pregunta. 148. Del 2021. 148. Luisito, me tiene primera pregunta, no sé si estaré mal, no es el 14 de junio del 2021. Correcto. El registro oficial 472 el 14 de junio del 2021, lo que ustedes ven en la parte superior. ¿Cuántos títulos y artículos tiene la ley? 7 y 144. 148. ¿Pueden repetir, por favor? 144 artículos. 7 títulos, 144 artículos. ¿Qué autoridades conforman el sistema de organización marítima nacional? Especialmente, ¿cuáles? CONA. Armada del Ecuador. La Armada del Ecuador y el Ministerio de Defensa Nacional. El Comando de Operaciones Navales es un reparto subordinado a la Autoridad Marítima Nacional y ellos cumplen las funciones de policía marítima. Pero dentro del sistema está el Ministerio de Defensa Nacional y otra autoridad es la Autoridad Marítima Nacional, Armada del Ecuador, o la Fuerza Naval, como también le indica la ley. Todos los repartos, COMNA, DIRNEA, COGUAR, Infantería, Aviación, somos parte de la Policía Marítima. ¿Sí? Una consulta, mi teniente. Dígame. La Autoridad Marítima no es solo la dirección, la DIRNEA. Ya no, es la Armada del Ecuador. La persona que está como funciones de comandante general de la Armada del Ecuador, ellos cumplen esas funciones de autoridad. Todos los repartos que tú me mencionaste somos parte de la Policía Marítima. Lo mismo en tierra. La policía tiene sus diferentes repartos, grupos, como están organizados ellos para poder combatir todas las actividades. Ellos son parte de la policía. Pero en sí la autoridad es en este caso el comandante general de la policía. Porque tengo entendido que la DIRNEA es un reparto desconcentrado y es una dirección nacional que va con el ya será con los medios que están alrededor ya del gobierno, de la política. Y ellos ya va, es un órgano independiente. Antiguamente, sí, con el decreto que vimos del 2015, con el del 2011, el decreto ejecutivo que estaba en los antecedentes. Pero ya cuando entró en vigencia esta ley, ya indica que la Autoridad Marítima Nacional directamente es la Armada del Ecuador. Ya la DIRNEA, como vemos en la estructura de cómo está nuestra institución, la DIRNEA es un reparto operativo, un reparto técnico marítimo de la Armada. Está dentro de la Armada. ¿Sí? No sé si me lograste entender. Sí, Entiende, yo tengo una consulta. Dígame. ¿Me entiende? O sea, lo que usted acaba de manifestar, lo que yo puedo entender es que sin importar especialidad, prácticamente dependiendo de la circunstancia, por decir yo soy infante, de pronto dependiendo de la
vamos prácticamente nos toca, qué sé yo, perseguir o cualquier maniobra, ya sea varios servicios. El momento que se pone un pie en el agua, prácticamente todos vamos a ser policías marítimos. Recalco, sin importar especialidad. ¿O hay alguna, qué sé yo, alguna especialidad que no? Correcto. Todos somos parte de la Policía Marítima. En este caso, contribuimos a las funciones que cumple la Autoridad Marítima Nacional. Todos los repartos, todas las especialidades, todos. Ok, recibido, entendido, admitente. Gracias. Sí. Sigamos avanzando. Mi teniente, una pregunta. Dígame. Sargento primero, quiero le saludar a mi teniente. Sabemos que la competencia dentro de lo que es el área marítima, actualmente también la Policía Nacional. ¿Ellos son dependientes de la Fuerza Naval o ellos trabajan independientemente en su comando de Policía Nacional? Ya. Primero, la policía se encarga de todo lo que son delitos en tierra. La Armada se encarga de todo lo que son delitos o situaciones de actividades ilícitas en el mar. Ambas instituciones pueden y deben y lo han hecho acciones a seguir para poder contrarrestar un tipo de delito. En mejor circunstancias si son delitos internacionales, como es el narcotráfico. Entonces, cada una tiene su función. En este caso, con esta ley que estamos ahorita revisando, que está al nivel de ley orgánica, debajo de la Constitución y debajo de los instrumentos internacionales, ahí viene la Ley Orgánica de Navegación, la que estamos viendo actualmente. Esta ley orgánica ya nos dice las tareas y las funciones que nosotros vamos a como Autoridad Marítima Nacional. Enfocándome en el mismo ejemplo que te estoy dando, en combatir las actividades ilícitas. Y si tú viste en las presentaciones anteriores, en las láminas anteriores, ahí decía que la Policía Marítima era el Comando de Operaciones Navales y su reparto subordinado. Y también una ventaja que nos da la ley es que ahí lo menciona al subsistema de inteligencia naval. Ese subsistema de inteligencia naval es lo que nosotros como institución debemos fortalecer para que a la par con la inteligencia de la población, establecer mecanismos para poder combatir las actividades ilícitas. No sé si me logré entender con la pregunta que me planteaste. Está correcto, mi teniente. Muy amable de su parte. Gracias. No se preocupe. Bueno, vamos a ver el contenido en forma rápida, porque igual yo les voy a pasar la ley en PDF a través de su compañero que me escribió para que ustedes puedan irla revisando poco a poco. ¿Sí? Bueno, uno de las generalidades. ¿Cuál es el objeto de la ley? Es lo más importante. El objeto de la ley, lo que está en negrilla, regular y garantizar la defensa de la soberanía y la integridad territorial en los espacios acuáticos nacionales, la protección de los derechos que salvaguardan la vida humana en el mar, la seguridad de la navegación y la protección marítima, para prevenir y controlar actos ilícitos. Es lo que debemos hacer en lo que dice esta ley. Y aquí comprende estos aspectos. Ya los espacios acuáticos que tal vez ustedes han conocido, que están declarados en la Convemar, que son aguas interiores, zona contigua, mar territorial, la zona económica exclusiva, las playas y mar y todas las áreas intermareales, los lagos y los ríos navegables. ¿A qué personal? A las personas naturales y jurídicas que ejercen actividades marítimas y fluviales y lacustres en estos espacios. Y esto comprende también a la gente de mar, pesca y fluvial, lo que nosotros como personal de marinos mercantes, a los pescadores artesanales, a las personas que trabajan en los barcos industriales, todas estas personas y todas las actividades que ellos desarrollan están o deben estar ya regularizados en esta ley y su reglamento que ya debería estar por salir en los próximos meses. ¿A qué cosas? Naves y artefactos navales de bandera nacional autorizados para operar en el tráfico de cabotaje, en el tráfico nacional de los entre diferentes puertos, terminales portuarias, públicas y privadas. Señor Marcos Salas, el contacto Marcos Salas, tenga la amabilidad de apagar el micrófono.
Sigamos. El título 2, el Sistema de Organización Marítima Nacional, como ya les indiqué en las láminas anteriores, su capítulo 1, la administración, la autoridad marítima y su organización. Tiene el control de la seguridad del transporte acuático, ejercer los derechos ribereños y el control de las actividades con esos ejemplos que están ahí a un costado. Por ejemplo, el control de la seguridad del transporte acuático con el tema de la salvaguardia de la vida humana, la seguridad de la navegación, el control de la contaminación. Ejercer los derechos del Estado ribereño mediante la visita, la inspección, la detención y retención y apresamiento, el derecho de persecución, neutralizar los ilícitos o aprender en delitos flagrantes. Y finalmente el control de las actividades con respecto a la exploración y explotación que se pueden desarrollar en nuestras áreas por medio de los recursos que tenemos ahí. Como ustedes sabrán, en los últimos años siempre se anda escuchando que por ciertos meses del año hay la amenaza de la flota extranjera que viene a querer ingresar a nuestras aguas para poder extraer los recursos que más pueda. Y todo eso se lo hace mediante el empleo de medios. ¿Cuáles son estas amenazas que tenemos y cuáles son los riesgos? Ya las amenazas que se han podido declarar, la delincuencia organizada transnacional con respecto al narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, las actividades cibernéticas maliciosas, cuando quieren atacar los sistemas de la DIRNEA, del Comando Conjunto, de las entidades públicas nacionales. Entonces, todo eso son amenazas que actualmente se están viendo, que se están desarrollando. Los riesgos, la delincuencia común, la explotación ilegal de los recursos, los siniestros marítimos, los desastres naturales y la contaminación. ¿Cuáles son las autoridades? Tenemos a la Autoridad de Defensa Nacional, que está dentro de la Organización Marítima Nacional, la Autoridad de Política Exterior, la Autoridad de Pesca, la Autoridad de Ambiente, la de Transporte Marítimo, la de Planificación, la de Aduana, la de Gestión de Riesgo, la de Energía y Recursos No Renovables, la de Educación Superior, y aquí también se lo involucra al presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos. Estas son las autoridades que conforman el Sistema de Organización Marítima Nacional. Por ejemplo, en el Ministerio de Defensa Nacional, ¿quién está ahorita de Ministro de Defensa Nacional? Señor Luis Lara, mi teniente. Mi general. Señor General de División, General Servicio Pasivo, Luis Lara Jaramillo. Afirmativo. Entonces, él es, ahora, en este momento, él cumple las funciones de Autoridad de Defensa Nacional. Y él es parte de este sistema. La Autoridad Marítima Nacional, en este caso, es Señor director. Cogmar. el señor Cogmar. ¿Quién es el señor Cogmar actualmente? Señor Vicealmirante John Merlo León. Correcto. Entonces, así es con cada una de las autoridades, las que el Estado designe para que cumplan esas funciones, son las que van a representar y van a conformar este sistema de organización. Pasamos y seguimos analizando el capítulo 1. La Autoridad Marítima Nacional, que es la Armada del Ecuador, los órganos ejecutores, que son la DIRNEA, la ESMENA, el INOCAR, el Comando de Operaciones Navales, y realizan todo lo que ya vimos en la lámina anterior. La Autoridad Marítima Nacional, con la DIRNEA, con las direcciones regionales, la Capitanía de Puertos, realizan el control de las actividades marítimas, fluviales y lacustres, que es los ejemplos que nosotros vemos ahí. Todas las actividades de recreación, turismo que se realizan dentro de ciertas zonas costeras deben estar controladas, por este caso, el primer filtro es la Capitanía de Puerto, y ahí sucesivamente va subiendo a las nuevas direcciones regionales que se han creado. No sé si ustedes tengan conocimiento que hay una dirección regional norte, una centro, una sur, una de espacios orientales y una de la región insular. Y ahí viene el señor DIRNEA y de ahí viene el señor Cogmar. El contacto Mónica Granda, Fausto Araujo. Tengan la amabilidad de apagar micrófonos. Seguimos viendo cuáles son los servicios marítimos en el capítulo 3, los artículos 17 al 20, y más se refiere con el tema de las tareas que
también se les da al INOCAR, al Instituto Oceanográfico de la Armada, en cuanto a la seguridad de la navegación, la señalización náutica y geografía. Y ahí están unos ejemplos. De la formación, capacitación y perfeccionamiento de la gente de mar, se lo asigna directamente a la Escuela de la Marina Mercante. Ellos son encargados de formar, perfeccionar, especializar y capacitar. Básicamente lo que hace la DIGEDO en el ámbito interno de la Armada del Ecuador. Ellos forman marino mercante tanto para oficiales como tripulantes, en los diferentes cursos de ascenso que deben realizar ellos para poder ascender en jerarquías, dan especializaciones. Ellos también tienen, como inclusive como nosotros, especialistas, ingenieros electrónicos, electricistas, mecánicos, doctores, médicos, odontólogos, todo eso también ellos especializan. Y finalmente la capacitación marítima, que son los cursos constantes para que el personal pueda adquirir nuevos conocimientos que le permita cumplir una función determinada. De los órganos que ejercen la jurisdicción administrativa tenemos la Capitanía de Puerto, el Jurado de Capitanes, la Dirección Regional y la Dirección Nacional. Ángel Escalante, tenga la amabilidad de apagar el micrófono. Ya. Seguimos. De los aspectos importantes, el registro de la propiedad naval es cuando uno quiere construir una embarcación, quiere registrarla en un puerto, todo el trámite, lo que deben cumplir, está estipulado en el capítulo 1 del título 3 de la navegación, los artículos 28 al 42. También vemos los estados de bandera, la clasificación, el reconocimiento, la supervisión, la certificación y la gestión de la seguridad que tienen que cumplir los códigos IGS y otros tipos de documentos que deberán llenar. En este caso el capitán lo reconoce como el capitán a bordo de la nave o artefacto naval. También aquí se mencionan los permisos de bares y desbares que quedan bajo control de la Capitanía de Puerto. El capítulo 2 es la recepción, arribada forzosa, libre plática, despacho de nave. En los artículos 43 al 49 ustedes pueden encontrar las definiciones de cada una de ellas. ¿Qué es una recepción de nave? Que lo hace tradicionalmente la Capitanía de Puerto. La arribada forzosa, cuando una embarcación tiene una emergencia y necesita ingresar a un puerto determinado para poder. La libre plática, que es coordinada con otras autoridades competentes. El despacho de naves que deben cumplir para poder zarpar. Y aquí viene también algo que tal vez ustedes han estado en la región amazónica. Hay ciertos lineamientos que te dice la ley y que deben ser aterrizados en el reglamento con respecto a la velocidad de seguridad. No sé si ustedes han escuchado o se han preguntado cuál es el límite que debe tener una embarcación para poder transitar en un río, en un canal, en un lago. Aquí ya incorpora ciertas definiciones que están estipuladas en reglamentos o en instrumentos internacionales. Las disposiciones de seguridad, los horarios de navegación, los bloques petroleros, navieros y terminales portuarios y las naves de transporte de carga, ciertas situaciones que deben ellos cumplir. De la formación y capacitación de la gente de mar, lo que ya habló la ESMENA, los centros de capacitación marítimos, del Sistema Nacional de Seguridad de la Navegación, Cartografía y Ayudas a la Navegación, que lo tiene el INOCAR en el título 4 de la gestión de la seguridad. Son estas tareas que deben cumplir. La búsqueda de salvamento marítimo que lo realiza actualmente el Comando de Guardacosta, pero ya también la Dirección Nacional de Espacio, en este caso el Comando de Operaciones Navales, deberá también desarrollar con sus medios. Debe haber un plan nacional de búsqueda, tienen la obligación de prestar auxilio en caso de una emergencia, un salvataje marítimo, el consentimiento de salvataje, la facultad de la liquidación de gastos de salvataje, en este caso el capitán de puerto, y los registros de actividades de salvataje. Todo esto ustedes encuentran en los artículos 89 al 92. El título 4 de la gestión de la seguridad, capítulo 3, los siniestros y sucesos marítimos. En cuanto al área de responsabilidad, los
registro de cada una de las embarcaciones y qué es lo que se debe realizar una vez que ocurrió la emergencia. La investigación del siniestro del suceso marítimo y la investigación sobre la seguridad marítima en una área determinada o a nivel nacional. La protección marítima apoya la gestión de riesgos, lo que siempre desarrollamos actualmente. Sucede una emergencia, una catástrofe, la Armada del Ecuador busca con la Secretaría de Gestión de Riesgo a ver qué acciones hay que hacer para evitar mayor afectación en todas las poblaciones o actividades que se realizan en el perfil costanero. El capítulo 2 de la protección de las personas y bienes de actos ilícitos. Aquí están unas definiciones que están dentro del rol de la Policía Marítima. ¿Qué hace la Policía Marítima? Primero, peritajes marítimos. Pasa un accidente, se investiga cuál fue el motivo de que provocó, que hizo llegar a ese accidente. Los indicios, las evidencias, la conducción de las naves, el uso de la fuerza, los ejercicios de derecho ribereños, que yo puedo inspeccionar naves nacionales e inclusive extranjeras si están dentro de los espacios marítimos nacionales, siempre y cuando exista un indicio o una información que permita realizar el abordaje de esta embarcación. Autorizar el derecho de visita conforme a la normativa y todo lo relacionado a buques de Estado. También encuentran en cuanto al tema de la contaminación ambiental, en los artículos 115 al 120, los planes que deben de existir para poder actuar frente a un derrame de combustible, por ejemplo. Pasa en la escuadra que a un buque por A o B motivo hubo un derrame de combustible, ¿qué acciones deben seguir para evitar que esa contaminación aumente? Y cómo irla mitigando en el transcurso de los días siguientes. Y aquí ya venimos al título 5 de las contravenciones. ¿Cuál es lo nuevo y lo mejor de la ley? Que como ya en otras contravenciones a nivel nacional, ya se establecen porcentajes con respecto al salario básico unificado. Por ejemplo, la primera definición, ¿qué es una contravención marítima? Son contravenciones marítimas las acciones o omisiones descritas en la presente ley. Si la ley te dice que tú debes zarpar con un documento que respalde las personas que van a bordo y la embarcación que va a realizar esa navegación y no lo tienes, ya es una contravención en ese momento. Hay 3 tipos, de primera, segunda y tercera clase. De primera, 28 infracciones. 28 infracciones. Y aquí están desde cuánto hasta cuántos pueden ir. Por ejemplo, si son embarcaciones de 500 a 999 TRB, son 2 salarios básicos unificados. Y aquí están unos ejemplos. No comparecer al capitán de puerto, no reportar un siniestro, emitir falsas alarmas, dispositivos monitoreados no están activados o promover indisciplina a bordo, son las infracciones de primera clase. De segunda clase, asimismo, por categoría, si van de 1000 a 1900 TRB, llegan hasta 6 salarios básicos unificados. La pregunta es, ¿cuánto es el salario básico unificado actual en el Ecuador? 475. 475. 425 dólares. 425. 450 dólares. 450 dólares. Correcto, 450 dólares. Es el salario básico. Por ejemplo, si una embarcación de 1000 TRB comete una contravención de segunda clase, ¿cuánto deberá pagar como sanción? 1.350. No, hasta 6 salarios nos dice. 700. No, 3 salarios. 6 una por embarcación 450. Ah, segunda clase. Ah, ya, de segunda segunda clase. 2.700 dólares. 6 salarios. 2.700 dólares. 2.700 dólares. 2.700 dólares. Vuelvo y les pongo el ejemplo para que los que no pudieron sacarle una buena respuesta se vuelvan a orientar. Si una embarcación de 1000 TRB comete una contravención de segunda clase, él debe pagar 6 salarios básicos unificados. En este caso, 450 por 6, 2.700. ¿Cuáles son las posibles contravenciones que puede incumplir? Navegar sin dotación mínima, navegar en áreas protegidas,
el salvataje sin autorización, abandonar una nave o navegar sin dispositivo en monitoreo. En tercera clase, si hay una multa de 10 hasta 100 salarios básicos unificados, hay 6 infracciones: abandonar pasajeros, trabajos de exploración sin autorización, eventos sin autorización, o verter contaminantes al mar o a los ríos o a las zonas lacustres. Revelovsky, no sé quién sea, por favor apague el micrófono. Seguimos avanzando. Por favor, alguien que levante la mano para ver quién está pidiendo en el participante, pueden levantar la mano y ahí designar, porque creo que hay algunas preguntas. Fabián Quiroz, ¿tiene levantada la mano? No, yo ninguna pregunta, mi teniente, disculpe. Ya. Sargento primero Grande, ¿Cómo estás, Granda? Por favor, dígame su pregunta. Mi teniente, dice en la de tercera clase, en las contradicciones, verter contaminantes. O sea, viendo prácticamente que, un ejemplo, ¿no? Yo detecto una persona que está vertiendo, ¿no? Pero en caso de pronto de un accidente, viendo las contravenciones anteriores, no da opción para, en caso de accidente, qué sé yo, que se haya un derramamiento de combustible o qué sé yo, de algún químico, pero que no sea intencional. ¿Cómo debería ser, con qué sanción, cómo se debería actuar así, en ese caso? En este caso, cuando una embarcación por un accidente está ocasionando una contaminación, primero hay que considerar que existe un convenio internacional que ya establece qué deben cumplir las embarcaciones para evitar una posible contaminación. En este caso, el MARPOL. Ese convenio estipula todo lo relacionado a la contaminación. También existen instrucciones nacionales. Como ya vimos en los títulos anteriores, te dice que debe haber planes de contingencia frente a una emergencia. O sea que ese buque, él ya debe tener un posible plan de qué hacer si ocurre alguna situación y va a ocasionar un derrame de combustible. Si por algún motivo aún así se hizo la contaminación, hubo afectación, ya ahí viene lo que vimos anteriormente, el peritaje. Va una persona, analiza mediante un informe o con un grupo de personas cuáles fueron las causas que provocaron el accidente, emite un informe, ese informe lo recibe el capitán de puerto, como es una embarcación probablemente mayor, va a un jurado de capitanes. Ese jurado de capitanes son personas con experiencia en el ámbito marítimo que ellos determinan finalmente cuáles son las sanciones para la embarcación, para las personas que estuvieron a bordo, para las empresas navieras, para todo el campo, el ámbito que comprende a esa embarcación, para poder saber qué mismo pasó y cuáles fueron las sanciones finales que se le va a estipular a cada uno. O sea, no es que ocurre el accidente y de una yo ya digo cuánto es la sanción. Hay una investigación a eso, pero también hay un plan que va mitigando que esa contaminación que ocurrió aumente, o sea, mayor las consecuencias. No sé si me logré entender en grande. Listo, mi teniente, comprendido. Gracias. Ok. También está el sargento Novoa, levantada la mano. Afirmativo, mi teniente, buenos días. Solicito en lo que respecta, dice hasta 99 TRB. Dice 0,01 salario básico unificado por TRB. Entendería que ahí acogen a las embarcaciones menores y hasta 99, por ejemplo, lancha, las embarcaciones menores, ¿no? Y eso de 0,001 es un porcentaje. Afirmativo, sí, es un porcentaje, es como un coeficiente. Del salario básico unificado, hagamos un ejemplo. Una embarcación de 50 TRB cometió una contravención de primera clase. 50 TRB. Digamos que la sanción es 0,01. Por el salario básico que es 4.50, te sale $4.50. Pero a eso hay que multiplicarlo por el TRB. En este caso te dije 50. Entonces, la multa de esa embarcación que cometió una contravención de primera clase, que tiene 50 TRB, es de $225. No sé si lograste multiplicarlo en el desarrollo de lo que te iba diciendo. Afirmativo, 225.
Ya, entonces, por ejemplo, lo que comúnmente ocurre, una embarcación salió sin zarpe, está dentro de las contravenciones de primera clase, pero generalmente lo que nosotros ahí detectamos son que llegan hasta 10 TRB. Si ustedes hacen el mismo ejercicio, 0.01 por el salario básico unificado por 10 TRB, te sale una multa de $45. O sea, que una embarcación fibra de pesca que anteriormente cometía la misma contravención, solo pagaba 1, 2 o 3 centavos, ahora va a tener que pagar $45 como multa. No sé si me logré hacer entender. Afirmativo, quedó claro. Ya, muy bien. También tengo la mano levantada del sargento Remache. Sí, mi teniente, solicito se digne. ¿Sí me escucha? Sí, le escucho, dígame, Remache. Ya, mi teniente, solicito. A veces ha habido situaciones de que, por un decirle, un barco pesquero se ha encontrado más de 12 millas, aparte de los guardacostas, y ya se ha encontrado sin el capitán, o sea, se ha bajado. La pregunta mía es, sabemos que es una contravención, digamos, no llevar la dotación mínima, pero mi pregunta es, ¿se les sigue dejando que siga la faena de pesca o retornan a puerto? Ya. Buena pregunta. Esa embarcación debe retornar a puerto porque no tiene su dotación mínima. El simple hecho que no tiene el capitán, no está cumpliendo con un certificado que se llama de dotación mínima, está navegando sin dotación mínima, que inclusive si tú te das cuenta, comprende una contravención de segunda clase y puede ser de acuerdo a su hasta 2, 4, 6, 8 o 10 salarios básicos unificados. Lógicamente el cambio, porque antes tú encontrabas una embarcación, la encontrabas sin capitán, le hacías la citación, en muchos casos lo hacías retornar o en muchos casos le decía vaya, pero mira, ya está la citación hecha. La situación es que esa citación que tú le hacías en ese momento valía 4, 5, 10 dólares máximo. Así es, afirmativa. Ahora, esta embarcación que tú ves aquí puede ser multas de hasta $2,000. O sea, lo que esa embarcación va supuestamente a ganar en su actividad de pesca, lo va a terminar pagando en una multa. Y te pongo un claro ejemplo de tierra. No sé si ustedes han transitado por la vía Nicolás Lapenti, la que es de Durán, para pasar frente a Durán, para poder irse a Yaguacha, Milagro. Antes, la gente podía manejar a 90, 100 kilómetros por hora. Después que todo el mundo supo que había radares y que te tomaban fotos delante, parte delantera, en la parte posterior de la placa para poder hacerte la citación y que la citación valía $120, créeme que ahora todos los vehículos recorren hasta 70 kilómetros, como dice el límite. Ya, excelente. ¿Por qué? Porque ya hay una afectación económica a la persona. Por ejemplo, ¿quién tiene para pagar todos los meses o todos los días multas de $115 o 120 por en este caso infracciones de tránsito? Ya afecta. Entonces, lo que hay que buscar es una socialización. Lo que está pasando actualmente. La ley ya está desde el 2021. La ley ya está ahí, ya está para conocimiento de todos. Todo este tiempo que ha transcurrido, se tuvo que haber planteado, se tiene que haber estado desarrollando campañas de conocimiento para todo el personal que comprende el ámbito pesquero, marítimo, nacional, o todas las personas que intervienen en actividades marítimas, para que cuando ya salga el reglamento y ya se aterrice un poco más el tema de las citaciones y todas las intervenciones, ya no les afecte tanto. Y ha pasado desde el 2021, que está en el registro oficial, estamos en 2023. Ya ha pasado un buen tiempo porque las personas digan, bueno, ya tengo conocimiento de lo que dice la ley y tengo que evitar cometer estas infracciones. No sé si me pude hacer entender, Remache. Sí, claro, señor. Sí, está bien Okay. entendido. Sargento Garcés, también tiene levantado la mano. Mi teniente, buenos días. Buenos días. Mi teniente, en el caso existió el barco chino que entró a aguas nacionales y se determinó que cometió infracciones, ¿no? Ya. La pregunta es, ¿cuál fue la autoridad que determinó la sanción y si existió aquí en el país un ente que verifique que la sanción sea la adecuada? Una entidad nacional en el país que verifique que la persona que puso la sanción que sea la correcta.
Ya, ahí en el tema de Galápagos es un tema especial, porque ustedes saben que es una reserva marina. Cuando esa embarcación cometió su delito, su infracción, lo hizo con el anterior reglamento, al que estamos analizando, a la ley orgánica de navegación, lo hizo con el Código de Policía Marítima. El código estaba ubicado dentro de la pirámide de Kelsin, para a los que han podido revisarlo, analizarla, estaba abajo. Ahora, como ya tiene el estatus de ley orgánica, ya se encuentra solo debajo de la Constitución y debajo de los instrumentos internacionales. O sea que está en un puesto elevado en la ley orgánica de navegación. Pero cuando sucedió este tema de la embarcación china, ya habían leyes orgánicas de protección para la reserva. Habían en otro lado estaba escrito que no podía pasar si una embarcación extranjera quería ingresar a hacer actividades de pesca. En este caso era un delito ambiental y un delito pesquero, y fue llevado ante el juez, que el juez determinó cuál era las sanciones, y lógicamente lo que nosotros conocemos, que la embarcación está en una especie de aprendida y fue entregada a la Armada del Ecuador, lo que nosotros conocemos ahorita como el Tragua, el Hualcopo, y se lo está empleando en las diferentes operaciones. Ha habido, como quien dice, una oposición o una de las personas afectadas que eran dueñas de esa embarcación, pero como el delito se cometió en territorio o espacios marítimos nacionales, se lo judicializó aquí en el Ecuador y lógicamente la embarcación quedó retenida. Están, si mal no recuerdo, hay personas todavía presas o detenidas o aprehendidas, y existe una multa económica hacia la empresa naviera dueña de esa embarcación. Si lo ha pagado o no, no tengo claro, te mentiría. No sé si logré resolver tu duda, Sargento García. Afirmativo, mi teniente. Adicional a lo que le habían preguntado también, si es que una entidad nacional que fiscalice que esté bien puesta la sanción. En este caso, el juez es el que determina qué sanción es para ese tipo de delito. Y existen dentro de la resolución de un juez que te indica quién es el encargado de cada cosa. Debe ser básicamente el Parque Nacional Galápagos, debe tener alguna a su favor para que ellos le hagan seguimiento a este caso. Porque en los últimos años, ese caso fue un ícono y evitó que otras embarcaciones extranjeras cometan el mismo delito. O sea, la típica que nosotros decimos, cae uno y el resto evita que también caer. No sé si me logré hacer entender. Gracias, mi teniente, sí. Ok. Bueno, el sargento Remache tiene levantada la mano, no sé si la puede bajar. El sargento también veo que tiene levantada la mano. Mi teniente, muy buenos días. Sargento Diga. Pablo le saluda. Mi teniente, mi duda era, ¿en qué tiempo o en qué año cambió lo que era el salario, que era centavos, ¿no? No, perdón, que era sucres, porque en el año 2018 estaba en el INJAM y trabajábamos con ayuda a la Capitanía de Puerto Bolívar. Y ellos nos indicaban que cuando había una multa, una contravención a los pesqueros, a las lanchas, ellos no iban porque usted mismo lo dijo antes, tenían unas multas de sucres, entonces a ellos no les importaba. Entonces, ahora que a los años vengo a ver lo que ya estamos con salario básico unificado, me indique en qué año o con qué ley cambió a la esta monetaria, la sanción monetaria que me está indicando usted ahorita en mi comando. Ya, en el tema marítimo, con la entrada de esta ley, en el 2021, comenzó a manejarse salarios básicos unificados. O sea, a partir del 2021, que entró en vigencia esta ley, todas las multas van en base al salario básico unificado. ¿Desde qué momento comenzó a ingresar esto? Si mal no recuerdo, estamos hablando de los años 2010 al 2015, que ya muchas instituciones comenzaron a cobrar todas sus multas con referencia al salario básico unificado. Lo que pasa cuando aumentan el salario básico. Bien, el presidente dice, ¿sabe qué? Este año va a ser 475. Y al día siguiente o a los días siguientes comienzan a decir en las noticias, ¿sabe qué? La multa por conducir sin
sin el cinturón de seguridad pasó de $45 a $50 porque aumentó el salario básico unificado. Lo mismo va a pasar acá. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que evita que si hay un cambio de moneda, te quede la ley como excluida, con lo que nos pasó el Código de Policía Marítima. El Código de Policía entró en vigencia en el 1945. En el 60, en el 74 hubo actualizaciones y codificaciones, pero se mantenía la misma moneda, sucres. Y ahí te decía que era 30, 60, 100 sucres. Imagínate ese código de 1974 hasta el 2020, un año antes que entre en vigencia esta ley, las personas o las multas seguían valiendo 30, 60 sucres. O sea, tú ibas con 1 centavo y terminabas pagando la multa. Hasta había que darte cambio en monedas de sucre. Un ejemplo así, a rápido decirte. Entonces, cuando una ley está en base a un salario básico unificado es mejor, porque con el paso de los años, si aumenta el salario básico, lógicamente aumentará en porcentaje en base a la infracción. ¿Sí? Entonces, entró en vigencia en el 21, se comenzó a cumplir en el ámbito marítimo en base al salario básico unificado, que actualmente es $450. ¿Me logré hacer entender? Pero dígame cuál. Ok. También está el señor sargento Edison Suárez. Levantada la mano. Bueno, creo que se le quedó activada nomás. Levantada la mano. Sigamos. Aló, sí, le escucho. A ver, dígame, Se me señor bloqueó. sargento Suárez. Es una pregunta, mi cliente. Solicito se digne si al ser multado un buque pesquero, ¿ese buque puede navegar con la multa? Así como usted sabe las multas de los vehículos. Sí. Podemos recorrer, pero al momento de llegar a un tiempo, esa multa caduca o no. Ya. Eso Lo es mismo que como tú pusiste el ejemplo, en un vehículo. Te multan porque excediste el exceso de velocidad en el mes de enero. Tú puedes manejar, circular tranquilamente todo ese año hasta el próximo año que te toque matricular nuevamente tu vehículo. Cuando tú vas a te dicen, oiga, usted no puede renovar su matrícula si es que usted no paga todas sus multas. Y cuando tú vas a ver el sistema de multas a nivel nacional, te encuentras como $500 en multa. Entonces, tú no puedes actualizar tu matrícula al siguiente año si tú no pagas esas multas. ¿Y eso qué va a pasar? Que tú no puedas transitar el siguiente año, porque en cualquier momento que haya un operativo y te encuentres con personal de agentes de tránsito, lógicamente tú no puedes circular y te lo van a detener tu vehículo. Lo mismo pasa en el ámbito marítimo. Si yo acarreo una multa, cuando me toque renovar la matrícula, no la pago, por ende no puedo sacar la matrícula, por ende no puedo navegar, pero si me encuentro navegando, en ese momento significaría una aprehensión. Detienes a la embarcación, la llevas a puerto y la presentas ante el capitán de puerto para que él determine cuál es la situación de ese personal. No sé si me logré hacer entender. Sí, señor, gracias. Ok, vamos avanzando entonces. Bueno, aquí también habla de las contravenciones, las sanciones por derrame, las responsabilidades y los tipos de sanciones. Lo que ya hemos conversado. Vamos avanzando un poquito más. Y las disposiciones generales. La de primera, que la Fuerza Naval es la Armada del Ecuador. La de segunda, que la exclusión de buques de guerra y buques de Estado para situaciones de pagos y cumplimiento de lo que indica la ley. La tercera, que el buque de guerra y buques de Estado en caso de accidentes se son de la ley. ¿Qué pasa si una lancha de infantería se va contra una fibra pesquera en una navegación entrando al canal de Jambelí? Lo que dice la ley deberá someterse a la embarcación de la lancha de la infantería. Entonces, lógicamente, entra un peritaje, de un peritaje se saca un informe, el capitán de puerto resuelve si es una embarcación de menor TRB, si es una embarcación de mayor TRB, ya tienen que ir a un jurado de capitanes y ellos determinan cuáles son las multas y las sanciones para evitar que vuelva a suceder el mismo accidente. Cuarta, la autoridad marítima no será depositario judicial. Quinta, la ESMENA establecerá convenios y mecanismos para reconocimiento de títulos de tercer nivel. Actualmente la ESMENA, en cuanto a la formación de oficiales marinos mercantes,
ya lo está cumpliendo. Ya se gradúan con un título de tercer nivel. Está buscando la figura para el personal de tropa o el personal de tripulación debido a que ellos realizan cursos de máximo 3 meses y ya obtienen una jerarquía mercante. Entonces ellos están viendo la forma y mecanismo para ir actualizando esto. Sexta, la supletoriedad en manera administrativa se aplicará el COAP o el Código Orgánico de Gestión Pública. ¿Sí? Las transitorias, la de primera, el presidente de la República en 180 días deberá expedir el reglamento, algo que está pendiente. Segunda, hasta que no se promulgue el reglamento, continuará en vigencia la normativa interna que no se oponga a la ley. Es decir esto, si hay una resolución de la DIRNEA que está en contra de algo de lo que dice la ley, esa resolución no vale. Pero si hay una resolución que está direccionada tal como indica la ley y no hay ningún problema que se vaya en contra, se mantiene vigente esa resolución. Tercera, los procesos sustanciados en el Código de Policía Marítima continuará con el mismo hasta su culminación. ¿Qué significa? Si hubo un accidente, hay un peritaje y hay contravenciones o resoluciones de sanciones en ese accidente y fueron realizadas con el Código de Policía Marítima, se mantienen hasta que terminen de finalizar su proceso. Cuarto, las superintendencias en 180 días le entregarán todas sus facultades y competencias a la Autoridad Marítima Nacional. Y quinto, se actualizarán los reglamentos internos de normativas nacionales y esto está a cargo de la DIRNEA. Y lo único que se deroga el Código de Policía Marítima y todas las normas de inferior categoría. Listo. Con esto ya hemos realizado un análisis rápido, somero de lo que es la ley y les voy a plantear esta pregunta que está aquí. ¿Las operaciones de la Armada del Ecuador contribuyen a la lucha nacional contra el narcotráfico? Aquí está un extracto de la información de la noticia que está en esta presentación, que el tema era la Armada del Ecuador preparada para enfrentar nuevos retos. La fecha fue el 29 de noviembre del 2022 y se la realizaron en aquel entonces al señor contraalmirante John Merlo. Actualmente, mi almirante Merlo sigue manteniendo sus funciones y eso es lo que él expresó. Quiero que la lean por unos minutos y ya lo vamos a analizar, ¿sí? Independientemente, 5 minutos. Son las 10:20 casi. Vamos a hacer 5 minutos para que la lean, 5 minutos de receso para que puedan regresar a las y analizamos la última parte de la tutoría, que está también involucrado el tema del banco de preguntas, que es lo que más creo que le interesa a ustedes, ¿sí? En 10:30 retornamos con el análisis de la pregunta y la información que está ahí planteada. Solicito, emitente, si no puede haber receso y continuamos con la clase. Por eso, receso y un análisis hasta las 10:30. Más tiempos. No, que no nos dé receso y continuemos, jefe. Ah, listo, ya, no bueno. queremos receso, mi teniente. Buenos días. Ya. Me tiene unos días, todo continuar con la clase, ahorita una situación también que hay que resolver personal. Ya, listo, ya, mira. Entonces, hacemos algo rápido. ¿Contribuye o no la Armada del Ecuador con el tema del narcotráfico? Afirmativo. ¿Cómo? Creo que sí, señor. Pero Afirmativo. Con las operaciones navales que hace. Con los controles fluviales que se hace en alta mar, señor. el accidente que pasó hace un par de meses atrás en un lago de la sierra por un tema de turístico, que una embarcación creo que se volteó y murió un menor de edad, ¿es responsabilidad de la Autoridad Marítima Nacional? Afirmativo, Capitanía de Puerto. Pero si estaba en la sierra... Ese es un tema un poco complicado en el sentido que está en un lugar donde no está una capitanía de puerto cerca o algo por el estilo. Medio ambiente. Pero nuestro control dice lacustre de lagos. Claro, la ley indica sobre lagos, ríos y lagunas navegables. Mi teniente, solicito, ahí se utilizó una embarcación
Entonces, mientras tenga una embarcación motor, tiene que haber sido registrado en algún tipo de capitanía o tipo de situación para tener el control y, lógicamente, tiene que haber ejercido control en la Fuerza Marítima. ¿Me entiendes? Sargento Primero Grande, saluda. En lo que antes estaba hablando, prácticamente yo puedo recordar que hay un sector norte, centro, sur y Galápagos. Yo creo que prácticamente si está dividido, le tocaría al sector prácticamente que estaría en la jurisdicción. Como ellos sacaron, asumo que tuvieron que sacar permiso de motores, de la embarcación, matrículas y demás requisitos que exige la DIRNEA, yo pienso que la entidad que ellos se acercaron, que asumo que es la más cercana, es la que debería ejercer el control en ese caso, mi tente. Gracias. Correcto. Hasta ahí nomás. El análisis que ustedes han hecho de si no debió o no debió, está bien. Realmente lo que te dice la ley es que sí debes cumplir control en estas áreas. En espacios de la sierra, en lagos que son turísticos. Y como utilizan embarcaciones, deben cumplir y deben estar subordinadas a una capitanía de puerto, a una dirección regional, y en este caso a la DIRNEA, y así sucesivamente a la Autoridad Marítima Nacional, y en este caso en el Ecuador. Entonces, sí debe haber un control, que no lo hay actualmente, correcto, no lo hay, pero sí se debe buscar a realizar el control en esas áreas determinadas, que son potencias turísticas. Todos sabemos en la sierra que son utilizados para hacer turismo, pero debe haber un control. ¿Debe existir algún retén? ¿Debe existir alguna capitanía? Eso se debe determinar en algún momento, pero sí se debe realizar el control. ¿Sí? Entonces, ¿está preparada la autoridad marítima? A eso es que está direccionado todos los objetivos de la institución, a cumplir lo que dice la Ley Orgánica de Navegación. 09-14-35-8916. El micrófono de Marcos Salas. Sargento Sánchez Carlos, te escucho pero con interferencia. No te logro escuchar, Sargento Sánchez Carlos. Afirmativo, señor. Ahí te escucho. Afirmativo, señor. Ok. La Armada aún no se encuentra preparada para realizar ejercer un buen control en todo lo que es a nivel nacional. Le comento esto porque por experiencia aún estoy prestando mi servicio en Capitanía de Guayaquil y con un 85 HP y con un motor hacemos el control hasta Tierra, Puerto Roma, tratar de cumplir todas esas emergencias. Es correcto lo que tú dices, y por eso es que hay planes de protección de los espacios acuáticos a nivel institucional que están en marcha con el objetivo que el Estado asigne los recursos necesarios para cumplir estas tareas. Como tú lo dijiste, y les pongo así nomás a rápido, nosotros como Armada del Ecuador tenemos una lancha tipo fibra con un motor de 75, cuando ya sabemos que las personas que realizan actividades ilícitas en los espacios ya tienen embarcaciones de mayor velocidad, con 2 o 3 motores inclusive, y hasta pueden ir más armados que nosotros. Lo que está pasando actualmente, los dos escenarios, son de análisis en su momento posterior, en otros momentos, ¿qué debemos hacer para nosotros ponernos al mismo nivel de seguridad y poder realizar nuestras tareas de la mejor manera? ¿Sí? Eso es un buen análisis y una buena situación que esperemos que en los próximos años o con el avance de cada año se pueda incrementar nuestra capacidad operativa. Vamos finalmente al cuarto numeral, al estudio de casos. Recordamos las contravenciones y nos vamos al caso que sucedió ahora último, el 25 de septiembre del 2022, con la embarcación de cabotaje Angie. A breve resumen, esta embarcación realiza interislas, un servicio de transporte de personas entre la isla Isabela y la isla Santa Cruz. Tiene una capacidad máxima de 32 personas, que es lo que dice sus documentos, pero llevaba a bordo 37 personas. Esta es la descripción de lo que dice la información que está en la parte inferior del enlace que fue obtenido del universo,
indica la hora que zarpó, la hora que arribó, qué sucedió, en qué momento hubieron la emergencia, pero en resumen, ¿qué sucedió en este momento? ¿Qué contravenciones se violaron? Entre todas estas posibles que están aquí, ahí en la diapositiva, las que pasaron a otro color son las que tal vez no se cumplieron. No reportaron un siniestro, navegaron con equipos defectuosos, navegaron sin dispositivo de salvavidas. Ustedes leen en la descripción, personas no tenían chaleco, excedieron la capacidad de pasajeros, que es una contravención de segunda clase, y finalmente el capitán de la embarcación abandonó a los pasajeros. Entonces, todas estas contravenciones se pudieron cometer en un momento determinado con esta embarcación que ustedes ven en la lámina. Y estos casos nos permiten a nosotros poder reflexionar al momento de que nos toque cumplir tareas de control en los muelles turísticos y vemos que una persona está saliendo sin chaleco. ¡Hey! Usted no puede salir si no tiene chaleco. Si vemos que la embarcación va a zarpar sin personas con chaleco, hey, usted no puede zarpar si no se ponen todos el chaleco. Si en el transcurso del camino ellos se quitan el chaleco y pasa una desgracia, es cuestión de ellos. Pero a nosotros como autoridad debemos tratar de hacer cumplir lo que dice la ley, porque si no vamos a tener problemas judiciales, que es lo que creo que está pasando con los señores capitanes de puerto y las personas que estuvieron directamente en el control de los muelles en ese momento entre la isla Isabel y la isla de Santa Cruz, en el horario del zarpe, el arribo y la emergencia. Creo que están judicialmente, están siguiendo algún proceso y eso es lo que debemos evitar nosotros y considerar que el desconocimiento de la ley no nos quita las responsabilidades que podemos obtener de ello. Finalmente recordemos, entró en vigencia el 14 de junio del 2021, la autoridad es la Armada del Ecuador es la Autoridad Marítima Nacional y las contravenciones marítimas son de 3 clases y están en base al salario básico unificado. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Presidente, Sargento Primero Carreño le saluda. Referente al ejemplo que usted puso, no el ejemplo, sino el caso que pasó en el 2000 del año pasado, sobre Isabela, también hubo un caso ahora último referente a una embarcación pesquera que estuvo más de 1000 o 2000 millas de las Islas Galápagos y hubo un accidente y ahí tuvo que intervenir una guardacosta, un personal médico, porque hubo un accidente. O sea, en este caso, ¿qué contraversión sería ahí? Porque fue algo, una vida humana, y hay que salvaguardar la vida en los espacios acuáticos. Al señor creo que lo amputaron la pierna, no sé si tendrá alguna sanción la compañía naviera o la nave, la embarcación sería sancionada, suspendida. O sea, sí, mi pregunta, mi teniente. Cuando ocurre este tipo de accidentes, se busca primero salvaguardar la vida humana de la persona. En este caso, si tuvo un problema, se lo busca a evacuar por vía aérea o vía marítima para que sea atendido y se le da ciertos lineamientos a la embarcación para que retorne a puerto o continúe su faena y una vez que retorne se inicia un proceso de investigación. Eso depende mucho de lo que indique este caso el afectado. Si el afectado dice no, que fue una maniobra y por algún motivo pasó el accidente y perdí mi extremidad inferior, creo que toman la decisión de que la embarcación continúe y una vez que retorna, toda la tripulación se acerca a dar declaraciones, se hace un peritaje, se saca un informe y ese informe indica cuáles son las posibles contravenciones. O si no, un jurado de capitanes determina cuáles son las contravenciones a la empresa naviera, a la embarcación o a la tripulación que estuvo en ese momento. No sé si me logré hacer entender. Disculpe, sí, en una parte, pero tengo entendido, creo que no llevan la dotación indicada, porque si son buques pesqueros, que son de 2 o 3 meses que salen a su faena, tienen que deben de llevar su botiquín de primer auxilio. Toda la persona tiene que estar capacitada en brindar la atención primaria a cualquier tipo de accidentes a bordo. En este caso, creo que el accidente suscitó, ya tenía varios días. Inclusive el señor tripulante creo que ya estuvo convaleciente y por esa misma razón llegaron compañeros de la guardacosta, se acercaron ahí por el llamado y improvisaron un quirófano en cocina y amputaron el miembro del afectado. Bueno, ahí sí no te podría responder más a fondo porque no tengo claro todos los hechos que ocurrieron ese día. Asumo que con la nueva ley y buscaron que la embarcación también posterior a ello retorne a puerto,
posterior a ello, o sea, realicen sus actividades y retornen a puerto, y ahí lógicamente ha de haber una investigación abierta para poder determinar qué mismo pasó. Cuando hay el fallecimiento de una persona, ya es un delito, y ya automáticamente debe entrar a puerto para ser investigado por la fiscalía, y lógicamente el juez luego determina qué pasó o quiénes son los culpables. Pero como son contravenciones, lo que te digo es, la persona perdió una extremidad, debe tener algún seguro, debe tener, la agencia naviera se hace cargo de ciertos gastos o le cubren ciertos valores como seguros marítimos que existen, y se hace una investigación. Y luego, si la persona decide, puede poner una demanda y ya se va al ámbito judicial. Pero en el ámbito que maneja la ley es administrativo, es de contravenciones, de nivel de contravenciones. ¿Sí? Listo, me entiende, gracias. Ok. Bueno, finalmente, por situación del tiempo, me están indicando que ya vayamos finalizando para que puedan ir revisando otra información. Lo último que les voy a mostrar es el desarrollo de preguntas. Las preguntas están planteadas de esta manera, que ya le voy a pasar el banco al más antiguo, pero a mí me escribió un señor cabo primero Sanunga Byron, como más antiguo. No sé quién esté de Permiso, más antiguo. mi teniente, les han dado este mismo link a los señores cabos primero que van a tener las autoridades el día de hoy, señor. Están El más conectados también antiguo algunos cabos. me Buen puede día, mi escribir. teniente. Buen día, Se ¿cómo está? presenta Sargento primero Tomala Pozo Franklin, el más de promoción. Por favor, de Sargento los Tomala, navales, ¿me puedes escribir a a mi bordo. número de celular? 099 53 90 626. Para que me puedas ayudar con tu correo Simbra y poderte remitir la presentación, el banco de preguntas y la diapositiva que se analizó hoy día. Y otra información que les dejaré para lectura. Mi teniente, ¿Tienes- buenos días. ¿Está, sargento? Si me puede repetir, mi teniente. A ver, tómala el número. 099 53 90 626. 26. Sí, Listo, ahora mi sí, el teniente. que quería realizar una pregunta. Mi teniente, buenos días. Yo, el sargento primero Prades, quiero realizar una pregunta. Solamente concreto, el tema del banco de preguntas. Del banco de preguntas nos concentramos para el examen final. Sí. Ya, listo, mi teniente, gracias. Afirmativo, ya. Por ejemplo, hay preguntas como la que ustedes ven ahí, la número 1, que con lo que vimos hoy día la pueden responder. La Ley Orgánica de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección Marítima y Fluvial en los Espacios Acuáticos fue publicada en el Registro Oficial 472. ¿De qué fecha? A. 2021. Del B. 2021. Correcto. Sencillo, ya tienen una pregunta menos. La número 5, ahí dice que establece que los gobiernos contratantes se obligan a promulgar todas las leyes, decretos, órdenes y reglamentos y a tomar todas las medidas que precisen para dar al convenio plena efectividad y así garantizar que desde el punto de vista de la seguridad de la vida humana corresponde al convenio, Marpol, SOLAS, Convemar o ninguna de las anteriores. Conmevar. No, SOLAS. Eso lo pueden encontrar en la parte que SOLAS dice internacional. antecedentes de la ley. Yo les voy a pasar la ley. En la parte que dice los antecedentes o los considerando, ahí se encuentran esta información. Solas. Control de las actividades marítimas, fluviales y lacustres se encuentra descrito en los artículos 13 al 15, 13 al 19, 13 al 16. Eso se encontraba en el capítulo 2. Ya, pues vamos a terminar, ya es la hora. Y la 40, emitir el título de oficiales mercantes que aprueben el curso respectivo, los certificados o diplomas en los cursos que acrediten la capacitación en jerarquía del agente de mar y de pesca, corresponde a la esmena, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Correcto. Y finalmente, navegar con equipos defectuosos, averiados o teniéndolos operativos sin emplearlos, siempre que afecten a la operación o seguridad de la navegación, corresponde a una contravención administrativa de primera, segunda, tercera clase o ninguna de las anteriores.
Sí. Segunda. Segunda clase. Eso ustedes lo encuentran en el último título de la Ley Orgánica de Navegación. ¿Sí? Con esto damos acabado la presentación. No sé si tengan alguna duda o pregunta al final. Le voy a pasar el informativo y podrán ustedes analizarlo. El consejo, son 60 preguntas, organícense en grupos de 10 personas, cada persona tendrá 6 preguntas a desarrollar y luego comparan en diferentes grupos las respuestas para que tengan claro para el día del examen y así no tendrán ningún problema. ¿Sí? Bueno, si tienen alguna duda me hacen saber, si no damos por finalizada la tutoría para darle paso al señor Teniente Aragunde. Gracias, mi teniente, por la tutoría. Agradecido, mi teniente, por la tutoría. Gracias, mi teniente. Gracias, mi teniente. Gracias, señor. Gracias, mi teniente. Muchas gracias por la instrucción impartida, señor. Gracias, recibo, mi teniente. Buenos días. Buenos días. Ahí quedan a órdenes del teniente Aragunde. Mi teniente, muchísimas gracias por sus clases de la tutoría. Solicito para que deje de compartir, para hablar 5 minutos más con los señores sargentos y no quedarles más tiempo. Ya. Señores sargentos, lo último que me había olvidado es para enseñarles cómo se deben de matricular en el campus virtual, para que puedan ver las clases grabadas, los contenidos y todo lo que compete a las tutorías. Ya. Igual esta presentación la voy a pasar en el grupo de los señores más antiguos, creo que está el señor sargento Mora, para que ustedes puedan ingresar a la presentación y paso a paso puedan ustedes matricularse a la plataforma. Bien, la plataforma que usa el STRIP es el campus virtual de la Armada. Creo que muchos han usado esta plataforma para realizar diferentes tipos de encuestas. Me acuerdo que hicimos aquí el curso MOOC, aquí hemos hecho el curso de género, discriminación, etcétera, etcétera. Creo que ya todo el mundo la domina. Bueno, entonces aquí está la fuente, que es el www.armada.mil.es. Ingresa al link y aquí están los pasos detallados de cómo usted debe de matricularse. Primero, ingresamos al link que ya les dije anteriormente. Segundo, luego pone en login. Tercero, ingresa usuario y clave Simbra. ¿Sí? Me imagino que todos los señores sargentos ya tienen su clave y usuario del correo Simbra. Y finalmente tienen que colocar el código de autenticación. Yo creo que eso todo el mundo tiene. Quinto, luego pone en las 3 pestañas del lado izquierdo superior y da clic en inicio del sitio, así como se muestra en la figura. Esas 3 pestañas es este símbolo. No sé si ven mi mouse. ¿Sí ven mi mouse? Afirmativo. Ya. Entonces, cuando usted ingresa al campus virtual, en el lado superior izquierdo le van a aparecer estas 3 pestañitas. Cuando usted aprieta clic, inmediatamente se le abren estas adicionales pestañas. Y usted ingresa a inicio. Apaga el micrófono, por favor. Ángel Escalante. Señor Ángel Escalante, gracias. Y inicia, ¿sí? Apretando clic en inicio del sitio, ¿verdad?